Muy buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas donde analizamos los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y el ser humano. No olviden darle like y suscribirse, así me ayudan a seguir avanzando con este proyecto. Antes de continuar, quería agradecer a quienes asistieron o me escribieron por la presentación de mi póster. Su apoyo significa mucho. Ahora sí, en el episodio de hoy tenemos Triceratops narizones, IAs desactualizadas y protoescritura de la Edad de Hielo. Comenzamos. El episodio anterior lo terminamos con un dinosaurio icónico. Lo más apropiado, entonces, sería comenzar este nuevo episodio con otro dinosaurio icónico. Seishiro Tada y colaboradores escriben para The Anatomical Record el artículo titulado Anatomía del tejido blando nasal de Triceratops y otros dinosaurios cornudos. Seguro recordarán al Triceratops, ese dinosaurio que siempre aparece peleando con el T-Rex en las películas y dibujos animados. Los más metidos en el tema sabrán que el Triceratops fue el más grande y también uno de los últimos de una larga lista de dinosaurios cornudos conocidos como ceratópsidos. Una de las características típicas de los ceratópsidos, aparte de la cresta en el cráneo y los cuernos, es que eran narizones. ¿Por qué? Este estudio parece haber hallado la razón. Para ello, se realizó una tomografía y una reconstrucción de la cavidad nasal de un Triceratops prorsus, de casi 72 millones de años de edad. La reconstrucción se realizó utilizando una metodología conocida como horquillado filogenético, la cual consiste en hacer inferencias acerca de la presencia de alguna estructura anatómica en un animal extinto, utilizando como referencia a sus parientes más cercanos, generalmente vivos. En este caso, se utilizó como referencia a varios reptiles actuales, así como algunos restos bien preservados de otros dinosaurios no avianos. Luego, se comparó esta reconstrucción hecha en Triceratops con los datos obtenidos de otros ceratópsidos. Se lograron reconstruir de forma acertada varias estructuras blandas en la nariz de Triceratops, entre las cuales se incluyen nervios, vasos sanguíneos, glándulas nasales, ductos nasolagrimales y hasta los cornetes nasales. Estos últimos son láminas de hueso que sirven para humedecer y filtrar el aire. Se descubrió que los ceratópsidos más antiguos tenían la sensibilidad de su nariz controlada por un nervio llamado el nervio maxilar, el cual cumple esa función en casi todos los vertebrados, incluidos nosotros. Pero, en los ceratópsidos más avanzados, se ve que este nervio es reemplazado de sus funciones por el nervio oftálmico, el mismo que se encarga de la sensibilidad del área alrededor de los ojos. Este cambio posiblemente se dio por el incremento desmedido del tamaño de la nariz a lo largo de su evolución, lo cual generó un bloqueo del nervio maxilar y forzó al oftálmico a tomar el control. Por otro lado, se concluyó que el tamaño de la nariz incrementó con el fin de albergar más vasos sanguíneos, los cuales llevarían la sangre para enfriarla con el aire que entraba a la nariz y que ésta llegara a los ojos y al cerebro ya fresca. Algo muy importante para el cerebro de una criatura del tamaño de un elefante africano, con tendencia al sobrecalentamiento. Parece que estos enormes animales venían con un aire acondicionado incorporado. Parece que los tiburones siempre logran conseguir un lugar entre las noticias de este podcast. Hace no mucho hablamos acerca de los cazadores de tiburones de Omán, pero hoy iremos muchísimo más atrás en el tiempo. Sebastian Stumpf y colaboradores publicaron para la revista Communications Biology el estudio titulado Reapreciación del extinto tiburón de garganta barbuda y el nebuloso origen de los galeomorfos carcariniformes. Vamos por partes. Los tiburones modernos se dividen en dos grupos grandes, los escualomorfos y los galeomorfos. Dentro de los galeomorfos está el orden más diverso y ampliamente distribuido de tiburones, los carcariniformes.
En este orden podemos encontrar a los tiburones martillo, tiburones tigre, tiburones gato, en fin, como unas 240 especies. Lamentablemente es muy difícil estudiar sus orígenes debido a que la mayoría de sus fósiles se restringen solo a sus dientes, los cuales, si bien dan muchísima información, nos privan de mucho del conocimiento que se podría obtener acerca de estos animales tan fascinantes. Los registros más antiguos de los carcariniformes datan del Jurásico Medio, hace 168 millones de años. En este estudio se hace la revisión de un género de galeomorfos previamente descrito en el 2005. Bavaricilium fue encontrado en rocas del sur de Alemania que provienen del Jurásico tardío. En esta época, este lugar era un conjunto de islas y aguas poco profundas conocidas como el archipiélago de Solnhofen. Este lugar es importante pues representa un Lagerstätten, es decir, un lugar de preservación excepcional de fósiles, algo que para la paleontología de tiburones y rayas significa mucho. El material encontrado fue un esqueleto articulado muy completo, así como una serie de dientes asociados. Luego de medir todo el animal, se lo colocó en un software para determinar sus relaciones con otros tiburones. Se descubrió que Bavaricilium tenía una especie de barbillón o bigote en el interior de la garganta, algo común en los tiburones alfombra, pero estos últimos los tienen en la boca y en grandes números. Por otro lado, sus dientes son confusos, ya que son muy similares a los de los tiburones nodrizas actuales, que se especializan en presas escurridizas. Estos resultados han hecho que los científicos lo cataloguen como un galeomorfo, pero de orden incierto. Básicamente saben que es un tiburón moderno, pero no saben cuál de todos. De algo que sí están seguros es que era un depredador de fondo. Con un cuerpo elongado y una aleta caudal baja, podía adoptar una forma de nado similar a la de una anguila, con un movimiento ondulatorio. Este estudio deja más preguntas que respuestas, pero a veces la ciencia se basa en saber qué preguntar más que en descubrir la respuesta correcta. Seguro han visto estos videos hechos con IA donde muestran cómo eran ciertos lugares y las personas que los habitaron en el pasado, y que se ven muy realistas. Pero, ¿pueden estas reconstrucciones resistir al escrutinio científico? Matthew McNaney y John Clendaniel se hicieron esta pregunta y realizaron un reporte de caso para la revista Advances in Archaeological Practice, el cual fue titulado Inteligencia Artificial y la Interpretación del Pasado. Para ver si la IA es capaz de recrear un escenario antiguo con precisión, los investigadores escogieron un tema que lleva más de un siglo y medio bajo escrutinio académico y posee una gran cantidad de historiografía robusta. Un día en la vida de un neandertal. Las IA contendientes fueron el famoso ChatGPT y DALL-E 3, a los cuales se les dieron instrucciones escritas o prompts para que generen 100 imágenes representando la rutina diaria de un neandertal en arte digital y 100 imágenes de lo mismo, pero utilizando como base la postura científica actual respecto al comportamiento neandertal. Aparte, se les pidió que describieran la vida diaria de un neandertal resumida en un solo párrafo, tanto utilizando como base el consenso científico actual, como utilizando simplemente el conocimiento del público general. Los resultados fueron particulares. Las imágenes generadas por DALL-E 3 representan el consenso académico de los años 80 y 90, mientras que los párrafos de ChatGPT revelaron información tan antigua como la que se tenía en los años 60. Claramente, ambas IA presentaron sus resultados con conceptos bastante desactualizados. Este estudio pone en evidencia que la IA aún tiene un largo camino por recorrer, y que muy probablemente estos errores surgen de las bases de datos con las cuales están siendo entrenadas. Les dejaré las imágenes del artículo en un post en el canal de YouTube y en mi Instagram. No se olviden de seguirme por ahí. Pero bueno, lo más seguro es que estos errores se corrijan con las nuevas versiones que se vayan creando más adelante. Lo que sí está claro es que la IA llegó para quedarse.
Esta próxima historia da un giro de 180 grados a lo que se conoce acerca de los orígenes de nuestra especie, pues presenta evidencia de que los sapiens no surgimos en un único lugar de África, sino que fuimos un mix de poblaciones africanas que se juntaron y dieron origen al último superdepredador del planeta. Variabilidad climática, dinámicas en la vegetación e innovación cultural en el sur de África durante la Edad de Piedra Media. Este artículo es de Sara García Morato y colaboradores y fue publicado por la revista Communications Earth and Environment. Comencemos explicando esta propuesta. La hipótesis panafricana se basa en la idea de que nuestra especie surgió como resultado de varios eventos de cruce entre otras especies humanas a lo largo y ancho del continente africano. Estas otras especies contribuyeron con las características morfológicas que hoy vemos en nuestra especie. La principal evidencia de estos eventos son los descubrimientos de fósiles que son casi humanos, pero que no se les puede llegar a catalogar como humanos anatómicamente modernos. Entre estos descubrimientos tenemos los fósiles de Jebel Irhoud en Marruecos, Homo kibish en Etiopía, Florisbat en Sudáfrica y Herto de nuevo en Etiopía. El sur de África es considerado uno de los puntos cruciales que determinaron el surgimiento de la raza humana. Esto debido a su variabilidad climática y a su registro arqueológico, que revela una serie de transformaciones culturales a lo largo del Pleistoceno tardío. Este estudio reevalúa las dinámicas climáticas y ecológicas que tuvieron lugar entre los años 300.000 y 40.000 antes del presente. Para esto utilizan datos de polen antiguo. Aunque parezca extraño, el polen lo sacaron del fondo del mar. ¿Cómo llegó ahí? Pues al caer en los ríos o directamente en el mar por acción del viento, este polen se hundió y se sedimentó en el fondo, guardando ahí un registro del clima de la época. En este caso, sacaron polen de 2 localizaciones marinas, una a cada lado de la costa sudafricana. Integrando estos datos del polen junto con datos de restos vegetales y asociaciones de fósiles de animales, lograron reconstruir esta historia. Primero, hay que resaltar que, a diferencia de lo que sucede en el hemisferio norte, el continente africano se vuelve más húmedo cuando hay un periodo glaciar y más seco durante los periodos interglaciares. Hace entre 190.000 y 130.000 años, el sur de África se encontraba en un periodo glaciar, húmedo, donde la vegetación era predominantemente de podocarpos, o también llamados pinos amarillos de África, así como juncos y papiro, que típicamente habitan en zonas pantanosas. En esta época, los humanos utilizaban tecnologías de la edad de piedra muy básicas y tempranas. Hace entre 130.000 y 74.000 años se dio un breve pico cálido y seco que obligó a los humanos a refugiarse en zonas boscosas al este, mientras que las sabanas y los pastizales secos se extendían por el continente. Posterior a este periodo, regresaron las condiciones húmedas que permitieron la expansión de los bosques nuevamente y la reconexión entre poblaciones humanas previamente aisladas. Hace entre 74.000 y 65.000 años se inició una época glaciar, y es en este periodo en que aparece el complejo Stilbey, una técnica lítica para producir herramientas de piedra, de hueso, óqueres grabados y adornos personales que indican una revolución cultural. Entre 64.000 y 60.000 años surge una nueva etapa de inestabilidad climática que deriva en la cultura Hubinson-Spurt, más extendida a lo largo del sur de África, lo cual indica que los humanos necesitaron moverse para sobrevivir. Luego del año 60.000 antes del presente, los humedales disminuyen y las evidencias de innovaciones culturales dejan de aparecer en la zona, pero los humanos ya se habían puesto en marcha para conquistar el mundo. Terminamos esta semana con un estudio que, de ser 100% acertado, puede cambiar los libros de historia para siempre. Christian Benz y Eva Dutkiewicz
escribieron para la revista Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, humanos desarrollaron un sistema convencional de signos hace 40.000 años. Si el título no suena muy intuitivo por sí mismo, básicamente este estudio habla del desarrollo de un sistema de protoescritura durante la Edad de Hielo. Para entender la magnitud de este hallazgo y lo que implica, tenemos que recordar algunas cosas. La escritura es uno de los inventos más importantes en la historia humana. ¿Por qué? Pues porque permitió a los humanos registrar información fuera de sus mentes y transmitirla de forma efectiva a través del tiempo y del espacio de una forma nunca antes vista. La escritura se inventó más o menos alrededor del año 3000 a.C., en Mesopotamia, y estuvo restringida a las élites hasta muy recientemente en términos históricos. Considerando estas fechas y que la especie humana tiene 300.000 años de historia, es muy acertado decir que el 99% de todos los humanos que alguna vez existieron nunca leyeron ni escribieron. Si creían que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría representaba una pérdida de conocimiento abismal, imagínense lo que significa 297.000 años de conocimiento perdido debido a que nunca se pudo registrar más allá que en la memoria de las personas. Eso implica nombres, descubrimientos, historias, tradiciones, todo eso perdido para siempre. Pero este nuevo hallazgo parece tener el potencial de contradecir lo que hoy se conoce con respecto a los orígenes de la escritura. Los autores se enfocaron en analizar más de 200 artefactos móviles encontrados en un conjunto de cuevas en el sudoeste de Alemania, que datan de hace entre 43.000 y 34.000 años en el pasado, un periodo de la era paleolítica conocido como el Aurignacense. Para este estudio se hicieron análisis estadísticos muy complejos a 260 objetos que iban desde figuras de marfil hasta herramientas, todos con patrones geométricos tallados, y luego compararon los patrones con la escritura más antigua de Mesopotamia y con una base de datos que alberga otros 89 lenguajes escritos de la actualidad. Se descubrió que los patrones dibujados por estas personas de la Edad de Hielo no eran aleatorios. Más bien eran estadísticamente muy similares al sistema protocuneiforme que se desarrolló milenios después en tabletas de arcilla de la ciudad de Uruk en Mesopotamia durante los años 3500 y 3350 a.C. Sin embargo, hay dos diferencias importantes. La primera es que el sistema protocuneiforme tuvo una función numérico-ideográfica, es decir, representaba cantidades y sujetos sencillos. De momento es imposible determinar si este sistema de la Edad de Hielo sirvió la misma función. La segunda diferencia es que el sistema protocuneiforme evolucionó durante un milenio entero hasta convertirse en el sistema de escritura del lenguaje sumerio, mientras que este otro sistema de la Edad de Hielo se mantiene relativamente estable, sin cambios, durante un periodo de 10.000 años y luego desaparece para siempre. Con esto uno se pregunta, ¿qué habrán querido decir estas personas que vivieron en la noche de los tiempos? Hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Ya saben que eso permite que el podcast siga creciendo. Conmigo será hasta la próxima edición de Paleo Record. Hasta el próximo martes.